Hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta nueva edición de Contienda. Yo soy Pedro Alberto Hernández, que junto al doctor Fabio Camineros estaremos con ustedes durante esta hora. Doctor, hay muchos temas y muchas cosas por qué comentar durante esta semana. Hoy domingo, un domingo refrescante, en que la gente en medio del calor ha tomado, Señor, la bendición del Padre, en que nosotros como dominicanos nos hacemos valer en todas las contiendas que tienen que ver con nuestro accionar. ¿Qué le parece, doctor, este domingo? Sí, Que para muchos caluroso, pero yo lo siento muy fresco. claro, ya hoy domingo, ya a esta hora ya las personas han ejercido su derecho al voto en las próximas elecciones. El país se apertura como tú acabas de decir, las líneas aéreas ya están operando en el país. Y nosotros tenemos como nación que tener fe en que hay un porvenir que se abre. Tenemos que ver ahora cómo está el país tras este proceso electoral. En las naciones de la tierra esta pandemia persiste en su crecimiento. El viernes Estados Unidos amaneció con que en el día anterior ya habían en un solo día, Pedro, 50,000 infectados de COVID. Rompió todos los récords en Estados Unidos. Entonces, la realidad de las naciones de la tierra es que estamos pasando por momentos bien difíciles y nosotros como nación, Pedro, tenemos que prepararnos para que no nos pase como le pasó ya a Argentina, que regresó a la fase 1 porque se descuidaron. Bueno, pero en el caso en que iniciamos el programa, el tema que nos va a dilucidar ahora mismo es el asunto de la apertura del pasado miércoles de los restaurantes, hoteles, Sí. y los aeropuertos. 30 vuelos, que fue muy buena acogida en los 7 aeropuertos que tiene comerciales e internacionales el país. Y se esperan unos 300 vuelos más. Conjuntamente con esto, los hoteles, que representan unas 90,000 habitaciones, el 44% de estas está en el este del país. Y es significativo porque la República Dominicana es el oasis del Caribe y ha tenido una gran manifestación de visitantes, de más de 10 millones de turistas. Y esto ha significado una remesa, una divisa muy importante para el arca nacional. Pero, señores, nosotros nos conocemos por ser un país amable y afable. Y en estos momentos hemos perdido esa forma de ser porque nuestra sonrisa está opacada por una mascarilla, porque no podemos abrazar, por nuestro merengue sonó en los aeropuertos como el Internacional de las Américas José Francisco Peña Gómez en Punta Cana, que fue magnífico el recibimiento que le dieron a los turistas que llegaron en los primeros vuelos, que fueron 4 que llegaron a esa importante terminal que tiene un reconocimiento internacional porque es típica, es diferente a las otras. Yo estuve viendo un reportaje sobre el trabajo que está haciendo ese aeropuerto, que es propiedad de Rainieri, y se han preparado para eso, para recibir esos turistas en época de pandemia. Porque es importante que la economía de este país se reactive, ¿verdad? Que volvamos a experimentar un movimiento económico, porque lo que está pasando, Pedro, es que ya las naciones realmente no resisten el estancamiento económico. O sea, la paralización de la economía está generando una crisis económica sin precedentes en la historia de la humanidad. Y nosotros como Estado, como país, tenemos que organizarnos para aperturarnos en tiempos de crisis, porque la realidad es que estamos en una pandemia que todavía está persistiendo. Entonces, qué bueno que los aeropuertos se abran, que los restaurantes abran, pero sin descuido. Ya veo que muchos restaurantes están
aperturando y están realizando las medidas de seguridad, de distanciamiento. O sea, eso va a generar que la actividad económica no sea tan activa como en épocas pasadas, donde esos sitios se llenaban y se abarrotaban y los aeropuertos vivían abarrotados. Evidentemente se está abriendo la economía, haciendo una especie de experimento inicial, a ver si podemos seguir empujando, porque hay un estancamiento, hay un problema de demanda y de oferta en una economía mundial que está paralizada, amigos. Esa es nuestra realidad. Estas naciones de Latinoamérica tenemos que proceder ahora a hacer un reajuste de nuestra economía, ajustarla a los tiempos actuales. Igualmente la operatividad en los aeropuertos, el sector turismo, que ha sido uno de los más golpeados con esta pandemia y que prevé su normalización y su expansión. No va a ser inmediata, Pedro. No, eso va a tener que esperar. Eso va a tomar tiempo. Va a tener que esperar. Pero doctor, veamos el siguiente reporte en cuanto a la llegada de turistas al Aeropuerto Internacional de Punta Cana. Este 1 de julio, la República Dominicana recibe sus primeros vuelos comerciales tras más de 3 meses de haber cerrado sus fronteras el pasado 19 de marzo. Con mucha ansiedad, con muchas expectativas, finalmente hoy abrimos la puerta de nuevo al mundo de nuestro destino, el destino principal del Caribe. Hoy tenemos 3 vuelos programados, tenemos un vuelo de San Juan, Puerto Rico, un vuelo de Fort Lauderdale, Florida, y tenemos un vuelo del John F. Kennedy de Nueva York. Para el mes de julio debemos tener unos 363 vuelos. Sí, nosotros estamos en un 100% listo, el protocolo está implementado, está aprobado. Veo a todo el mundo con su mascarilla y prudentemente guardando distancia, y esperemos que tengamos un viaje feliz. They were clapping, they welcomed us with music and a water cannon. It was cool. I'm here to see my wife and my family. They're waiting over there. Que con visión, perseverancia y mucho trabajo pronto podamos recuperar el sector turístico por el bien de nuestro país, de nuestra comunidad y de nuestro pueblo en general. Con la reapertura del turismo se reactiva una de las principales actividades económicas del país, que solo en 2019 generó ingresos mayores a los 7.600 millones de dólares y recibió a más de 6 millones de turistas vía aérea. Bueno, el turismo ha tenido una afectación de un 34%. Con la reapertura se espera que 350.000 personas que convergen en este mundo de la industria sin chimeneas puedan entonces volver a reivindicarse en sus respectivos trabajos. Claro. Pero el año pasado el turismo dejó ganancia al Estado por unos 870 millones de dólares. Esto es significativo, muy importante. Señores, estamos hablando de que unos 600.000 turistas, señores, llegan a la República Dominicana por vía aérea, por vía marítima, y se ve que la República Dominicana en los diferentes mercados internacionales que tienen que ver con la promoción del turismo toma un punto esencial. ¿Por qué? Porque estamos situados en el mismo trayecto del sol, como decía Pedro Mil, pero también porque presenta todas las condiciones en sus habitaciones, todo incluido, y es magnífico lo que recibe. Yo felicito y admiro mucho a Fran Rainieri por el trabajo que ha venido haciendo y a todo el sector turístico en el cual he podido disfrutar bastante y ver que es muy diferente el turismo de República Dominicana que el turismo de los otros países. Yo me alegro también mucho de eso, de que el turismo se reactive. ¿Tú sabes por qué? Porque ahí el perjuicio del turismo, o sea, el daño que eso también tiene un daño colateral. Tú sabes la cantidad de empresas, de industrias que se han visto afectadas por el descenso del turismo, por la paralización. Hay empresas, Pedro, que aquí han cerrado sus puertas totalmente. Empresas, industrias agropecuarias, por ejemplo, que se dedicaban a producir para suplir al sector turismo. Yo conozco mucha gente que ha experimentado ese
dolor de perder sus empleos, que ya son millones en la tierra, que han dejado de laborar por eso. De manera que es importante que el Estado le preste la mayor colaboración a esa industria del turismo, que yo sé que lo hace, porque una de las metas del gobierno era los 10 millones de turistas, ¿verdad? Y realmente que esta industria se reactive es fundamental para el país, y que se reactive con sabiduría, con inteligencia, de cara a lo que está ocurriendo. Yo vi muy bien que los turistas estén viniendo aquí respetando el distanciamiento social, sus mascarillas. Yo espero que le estén, como se había acordado, que le estén haciendo sus pruebas en los aeropuertos de salida, y que esta nación esté verificando que esos turistas que están llegando aquí estén respetando las normas internacionales y nacionales de reactivación de la industria, porque lo que nosotros no queremos y pedimos a Dios, ¿verdad?, que no nos pase como le ha pasado a otras naciones de la tierra, y que nosotros entendamos que para que la economía se reactive, tanto tú como yo tenemos que cambiar la mentalidad y la cultura a los tiempos que estamos viviendo ahora. No, y eso es un ejemplo, tú sabes, eso es un ejemplo que hemos visto ahí. Decirle, ese protocolo que se preparó tanto con las autoridades sanitarias, con la aviación y el turismo, contiene unas 40 páginas. Está el distanciamiento en el mismo, las piscinas y en la playa, en los centros de más concentración de personas. Yo vi que ya no va a haber buffet. No va a haber buffet, pero va a haber modalidades. Hay que implementar, hay que innovar. Hay que innovar. Eso mismo es una de las cosas que han recomendado, la innovación, Pedro. El emprendedurismo es lo que va a experimentar la sociedad dominicana y las sociedades de la tierra. Es un cambio. Esto no, señores, hay gente que está esperando volver a tiempos pasados. Y yo quiero decir que eso no va a ocurrir, Pedro. Los tiempos cambiaron, es como el 11 de septiembre. Trajo un cambio en la tierra, y República Dominicana y nosotros tenemos que ajustarnos a lo que está pasando ahora y lo que va a venir posteriormente. Nosotros tenemos que experimentar un maravilloso cambio de cultura que nos permita salir adelante en medio de la pandemia, como han hecho el sector turismo. Tuvo que reajustarse. Si no se reajusta, Pedro, ninguno de esos turistas hubiesen venido aquí. Bueno, es así. Bienvenido a lo que es la apertura del turismo, restaurante y otros negocios que tienen que ver con la renovación y lo que es el relanzamiento de la fase 4 en que ya estamos inmersos todos los dominicanos. Señores, vamos a la pausa y al regreso seguimos en Contienda. Seguimos, amigos, en Contienda, Pedro, y un tema que va a persistir por un buen tiempo y que tenemos que seguir tratando es el tema del coronavirus. El coronavirus, como dicen los muchachos hoy en día. Y es que la pandemia, hermanos, mire, amigos, no ha cesado. Las economías, como hablamos ahorita, han tenido forzosamente que reactivarse. ¿Por qué? Porque ya no soportamos los efectos adversos del confinamiento. O sea, las economías llegaron a un punto. Dijo, bueno, como decía Donald Trump, que hasta el último momento no quiso cerrar su economía. Las naciones y República Dominicana está aperturando las puertas de esta nación porque la economía no resiste. La economía, la macro y la microeconomía de nuestra nación no resiste el decrecimiento económico por el que estamos atravesando, las quiebras de empresas, los despidos, la situación económica social
que es tan terrible y la situación humana por la que estamos atravesando nos ha forzado a abrir. Pero la realidad por la que está atravesando el mundo es que Estados Unidos en esta semana experimentó el mayor boom, el mayor disparo de los contagiados. Y ya hay países de Latinoamérica que ha pasado a ser el foco de la enfermedad. Y esto lo estamos diciendo porque no nos podemos descuidar. Ese sería el peor llamado que podríamos hacer, sino todo lo contrario. Ahora, más que nunca, tenemos que pasar a reforzar las medidas personales y sociales de distanciamiento, de uso de mascarillas, de otras cosas, amigos, que nos tienen que poner a pensar. En Bolivia nos vimos esta semana cómo el sector salud de esas naciones de Centro y Suramérica están llegando al punto de colapso, Pedro, de colapso. Lo que está pasando en Perú, que también abrió su economía, ¿verdad? Tuvo que abrirla hoy en día, es uno de los países más golpeados por la pandemia, pero tiene que abrir su economía. Ya no estamos ya llegando al punto que muchos científicos dijeron, esto puede provocar que una gran parte de la humanidad venga a ser contagiada. Sí, pero le voy a decir una cosa. Ahora, Pedro, lo que le voy a decir lo una siguiente. cosa, pero déjame terminar aquí. Lo que tenemos que pedir es que surja la vacuna. Sí, pero no, eso está en discusión. Hay unas 300 vacunas que se están experimentando ya. Pero lo más grave de todo, que lo que está ocurriendo no es culpa de un gobierno, no, es global. Es culpa propia. Sí. Es que la gente no ha entendido que con esta enfermedad nos están mandando un mensaje, que se nos ha ido la felicidad y el afecto. Entonces usted no ha entendido de que está en peligro de muerte. La letalidad ha ido en aumento. Los internamientos en las áreas de UCI están abarrotadas. Ya han colapsado algunos. Ya no hay lugares. Entonces usted sigue en lo mismo, sí. Temerariamente, desafiantemente. Personas que nada tienen que ver con esto, como nuestros abuelos, nuestros padres, han sido afectados por la irresponsabilidad de usted. Entonces es hora de que nos reflexionemos. Nos vamos a encontrar prontamente con una realidad que ha sido manejada bruscamente debido a que estábamos en unas elecciones, en una campaña. Pero lo que nos vamos a encontrar va a ser tan sorprendente que ciertamente nos va a llevar a una reflexión. Porque lo que ha ocurrido aquí no estamos hablando de 700 ni 800 muertes. Estamos hablando de mucho más. Y de personas inclusive que están confinados en su casa porque esto no termina con que usted se contagió y usted fue al médico y le dieron un tratamiento. Muchas veces esto sigue y termina muy mal. Veamos cómo llegan las donaciones de mascarillas, batas y termómetros para ayudar, como lo hizo la UNICEF, a responder, una respuesta contundente a lo que es el contagio del coronavirus en nuestra República Dominicana. Bueno, pues estimado Chanel, tengo el placer de que en este acto de hacerte la entrega de la donación de 10 toneladas de equipos de protección para el personal de salud de los hospitales, ese personal de salud que está trabajando tan denodadamente para salvar la vida de los dominicanos que están infectados por el COVID. Son más de 28.000 trajes, 35.000 mascarillas, 1.500 cubrecaras, termómetros, etcétera, ¿sí? A partir de hoy esto se va a repartir entre los 24 hospitales que nos dijisteis que eran los principales y estamos para seguir colaborando. No, bueno, decía agradecer a UNICEF, a los donantes, a todas las personas que han tenido que ver
con esta donación, regresar de nuevo a esta institución que tanto nos ha apoyado, no solamente en medio de la pandemia, sino de hace tantos años en toda la lucha que del sector salud a beneficio de la niñez dominicana. Agradecer sobre todo en este momento, que quizás es uno de los momentos más importantes de esta pandemia por la situación actual. Agradecer, reitero, esta donación que va a servir, como decía Rosa, a la protección de personal, de todo el personal de los servicios de salud que en este momento está en el campo de batalla, que son los hospitales nuestros. Bienvenido sea esta ayuda que nos hacen a los dominicanos. La señora Rosa Escalante, representante de la UNICEF en el país, ha venido haciendo un trabajo muy loable, de la cual apoyamos en todas sus iniciativas. Este programa está a su disposición. Al señor Chanel Rosa, del Servicio Nacional de Salud, que también ha hecho un trabajo loable, un trabajo muy importante, sobre todo en estos momentos en que el país es asolado por una de las peores pandemias que ha asistido a la población mundial. Estamos hablando de muertos que ya sobrepasan, contagiados, que sobrepasan los 2 millones y tanto en el mundo entero. Entonces no es un juego, no es una mentira, es una realidad. Las cosas, los gobiernos están de rodillas, las economías están también en el suelo, y todavía hay personas que siguen jugando con esta realidad que nos afecta y que nos va a seguir afectando, no sabemos hasta cuándo. Es así, Pedro. En el mundo ya hay ya alrededor de 11 millones de infectados. Y nuestro país, el viernes pasado, hubo una cifra récord de 951 infectados en un solo día, Pedro. La titular de la Procuraduría Especializada de Delitos Electorales, oye esto, dio positivo al virus. Sí, pero doctor, mire, déjeme corregirle algo. En Latinoamérica, 2.7 en Latinoamérica millones sí. de personas sí. A están nivel afectadas. global, 11 millones de gente ya han sido contagiados con eso. Y nosotros debemos ir ya en los 30, ¿verdad? Más, ya pasamos los 30.000 contagiados en República Dominicana. De manera que bien que las instituciones internacionales dediquen fondos a ayudar a estos países emergentes, ¿verdad?, de economías débiles, y las islas del Caribe, Centro y Suramérica. Necesitamos la ayuda, y más nosotros ahora con este vecino que tenemos, Haití, donde en los últimos días, esta semana, vimos en la prensa cómo en la línea fronteriza se han disparado los contagios. Y ahí nuestro país, las autoridades tienen que poner un ojo ahí, en esa frontera con Haití, y porque eso puede ser un punto muy peligroso. Pero se conoce poco de Haití. No se conoce sabe muy poco. Nosotros de las aquí no hemos visto estadísticas. muchas noticias sobre eso. No, muy poco. ¿Qué estará pasando en Haití? O para el mundo, en Haití no está ocurriendo nada. No. Pero suponemos que la cosa debe ser tan seria como está ocurriendo. Lo que sí tenemos es que ya en estos días unirnos como país juntos y unánime. Tenemos que sacar esto adelante, tratar de no generar conflictos ni añadirle conflictos a una situación tan complicada, y luchar para que no pase como lo que ha pasado en otros países, donde están encontrando muertas a las personas en su casa, Pedro. Mire, yo recuerdo una información que para mí fue bastante impactante, pero aquí vamos a tener que hacer lo mismo. A mucha gente dicen, tú eres muy drástico, Pedro, pero Putin tuvo que tirar leones a las calles. Y así todo el mundo tuvo que recoger eso. Aquí hay que abrir el zoológico y tirar leones a la calle. Mira, yo te voy a contar una anécdota. ¿Cómo es posible que eso? Yo me enteré esta semana en la iglesia. Hubo un señor que fue a visitar a su hermano. Visitó a su hermano, papá. Pero ¿qué pasa? Que el visitante tenía COVID. Entonces se lo pegó al hermano. El hermano se lo pegó a la esposa. Y el hermano que fue contagiado murió. Y el otro se logró... Mire, yo conozco pero hubo un muerto en esa familia. Conozco una familia que está a punto de desaparecer por ese problema. Wow. Comenzó diciendo de que uno fue por un infarto, no que fue otro por la diabetes, no que no tenía gripe, pero puede ser asintomático, puede tener el problema y no darse ni cuenta. Sí. Y 2 o 3 presentaron gripe, pero ya han muerto varios de esa familia. Y ha sido muy triste,
porque el ocultamiento a ese problema genera lo que está pasando. Sí. Usted se siente ya con fiebre, ha perdido el olfato, ha perdido el gusto, entonces ya usted tiene que someterse a los chequeos médicos de determinación de cuál es su situación de salud. Claro. Pero seguimos ahí haciendo cosas que nos inventamos muchas veces en la casa, yendo a farmacia a automedicarnos, y cuando es tarde, venimos entonces buscando una cura en un centro de salud que está determinado para atenderle humanamente con todos los implementos como estos que vimos de donación, para que usted se salve la vida. Y lo que estamos exponiendo es la vida de los médicos y enfermeras, porque en el Hospital Arturo Grullón hay 70 enfermeras afectadas de este problema. Entonces, hay mucha irresponsabilidad, y yo quisiera que Dios toque los corazones de cada uno de nuestros televidentes para que sean responsables con este asunto sobre el contagio. Estamos provocando la desaparición del país, ¿será? De que todos estemos contagiados con este problema. Claro, ¿no? Y eso va a ser, es realmente una situación difícil, pero tenemos que vivir con esto. Tenemos que convivir con esto, porque todavía el mundo no conoce bien esta situación. No hay un tratamiento que usted diga, bueno, con esto usted se va a sanar. Es el organismo mismo suyo que responde o no a lo que hay. De manera que vamos a seguir tratando temas muy importantes por su programa Contienda, amigos. Gracias por continuar con Contienda, con el análisis más completo sobre lo que acontece durante la semana. Señores, el último censo que se hizo en el 2010 reflejó 10 millones de habitantes. Ahora suponemos que estaremos por algunos 12 millones. Las inversiones en el área social que se hacen son muy tímidas. La pobreza ha ido en crecimiento en los últimos años. Las agendas de los gobiernos muchas veces lo toman en cuenta en tiempos de elecciones. Y lamentablemente una cruda realidad se observa con los cordones de miseria alrededor de las ciudades como la metrópoli de Santo Domingo. Lo que ha dificultado, se ha dificultado aún más con el asunto del coronavirus o COVID-19. La economía dominicana está en una situación sumamente delicada, de emergencia, y observamos con una reapertura de lo que es las actividades comerciales un tanto tímida, con poca circulación de dinero y un dólar que ronda el 58 por uno. Estamos comprando alimentos carísimos, una canasta que el Banco Central de la República la ha situado en 30,000 pesos, cuando un sueldo mínimo aquí ronda los 7,000, 8,000 y 10,000 pesos. Mucha gente, la mayoría que representan algunos 7 o 8 millones de personas, tienen quizá dificultades, muy difícil para adquirir los alimentos. Y vemos cómo planes sociales del gobierno han dicho de que el gasto en estos últimos 3 o 4 meses o mensualmente ha sido de unos 6,000 millones de pesos cada mes. ¿En qué? En ayuda, en planes sociales, sobre todo en alimentos,
qué es lo que la gente, con el plan de hacinamiento, con el plan de confinamiento, el gobierno tuvo que emplearse a fondo a resolver esta herencia que tenemos de una pobreza extrema. Aquí hay personas que se acuestan sin cenar. Aquí hay personas que comen una vez al día. Aquí hay personas que no tienen la dieta balanceada porque no tienen los recursos necesarios para ir a un supermercado. Y vimos que como con la ayuda del gobierno los últimos días fueron abarrotados los centros comerciales de expendio de alimentos. Y esto fue, señores, fue grandísimo. Nosotros tuvimos mucha gente esperar tiempo para nosotros ir a una caja a pagar. Eso nos ha llenado de mucha preocupación, porque los gobiernos tienen que ver mucho con que aquí, un país rico, pobremente administrado, tenga que salir de la pobreza en algún momento. Entonces, en eso estamos viendo que la construcción se observa tímida en la reapertura, así como en el tránsito se observan grandes tapones, pero ¿qué busca tanta gente en la calle si no sabe para dónde va? Bueno, el Estado ha abierto también sus puertas, las oficinas públicas y algunos comercios, los supermercados, lo que más bien le ha ido durante este periodo de pandemia. Pero poco a poco tenemos la confianza de que el país va a ir recuperándose y la economía a sí mismo también va a ir levantándose, porque es lo que queremos en medio de esta situación de crisis sanitaria. Sí, Pedro, lo que sí tenemos que entender como nación, porque nosotros no podemos ver el impacto de la pandemia solamente como República Dominicana. Lo que nosotros estamos experimentando durante estos meses es que el problema no es limitado a nuestra nación, es global. O sea, todas las naciones de la Tierra, prácticamente todas, han experimentado literalmente lo que usted y yo hemos experimentado como sociedad en los últimos 3 meses. Cierre de establecimientos, colapso hospitalario en mucha inflación, limitaciones con las ofertas, empresas cerrando, crisis sanitaria gravísima. El problema es que nosotros podemos decir, bueno, vamos a motorizar tal cosa, pero si la economía mundial no se recupera, las sociedades van a seguir experimentando problemáticas económicas, porque el problema de la pandemia es que es una pandemia que ha afectado al mundo entero. Entonces los gobiernos, los empresarios y las organizaciones de nuestro país tienen que entender que esto es mundial y que es global. Entonces las políticas tienen que estar mirando directamente a esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ya hoy en día nosotros tenemos una nueva economía. Y si nosotros queremos resolver el problema, nosotros tenemos que entender que esto solo es posible cambiando los paradigmas, o sea, las creencias. Muchos empresarios han sido sabios y han cambiado sus modos de producción, han emigrado a otras actividades económicas, no han permanecido duros ahí creyendo que, bueno, esto es lo que yo hacía, esto es lo que yo voy a seguir haciendo y yo voy a perseverar en esto. No, hay toda una nueva economía producto de la pandemia y nosotros como sociedad tenemos que reenfocar y reenrumbar nuestro modelo económico como nación. Y los gobiernos de esta República Dominicana, Centroamérica, el Caribe, tienen que entender eso de cara a lograr experimentar todo esto. Los países subdesarrollados como República Dominicana, amigos, nos las podemos ver bien difícil si no entendemos esto. Si no cambiamos paradigmas, si no cambiamos la cultura en nuestra nación, si no invertimos en educación. Es fundamental que invertamos en la educación que necesita el país, salud, medio ambiente y las infraestructuras tecnológicas, Pedro. Nosotros hemos descuidado el medio ambiente. Y si en nuestro país no rescatamos el medio ambiente. Mira, Pedro, yo quiero comentarte algo. Si usted, y yo insto al país que vea y analice la portada de la revista The Economics 2020. Esa es una
Eso es un medio que responde a este orden mundial. Pero estas son gente que saben, porque estudian los acontecimientos que están ocurriendo y que están por venir, y conocen de la palabra de Dios, Pedro. Saben de lo que va a pasar porque está profetizado. Y cuando usted vea esa portada de la revista The Economist, usted se va a ver cómo el reloj de los acontecimientos que van a ir pasando en el mundo está plasmado en eso. Lo que va a ocurrir en la Tierra son las consecuencias del cambio climático, los fenómenos atmosféricos, tsunamis. Ya esta gente sabe que sobre la Tierra el coronavirus es solo una cosita, pero ya en esta semana nosotros vimos cómo salió una nueva gripe, un nuevo virus que sale del puerco, del porcino, ¿verdad? Que ya ha contagiado a personas de la Tierra. Y usted sabe lo que hay en el centro de esa portada: un reloj. Y el reloj está casi marcando las 12 en punto, diciéndole a la humanidad que todas estas cosas ya están por cumplirse sobre la Tierra. Pedro, ve la portada de la revista Economía. Entonces, el país, República Dominicana, que ya viene en un nuevo periodo económico, si no cambiamos nuestra manera de pensar y le metemos a nuestro cerebro y a las políticas públicas cosas nuevas, se nos va a hacer difícil competir en un mundo que se está viendo forzado a cambiar. Sí, pero nosotros estamos viviendo de la misma forma que hemos vivido siempre. Ese es el error. Sin tomar las medidas necesarias para que sus economías no colapsen por completo. Ese es el error, Pedro. Entonces hay un temor. Ese es el llamado que estamos haciendo. Hay un temor de los gobiernos, de las autoridades del mundo, de una escasez de alimentos. Que está a la puerta de la esquina. Sí, porque la producción también ha mermado bastante. Seguro. El campo no está como ha estado, porque también en todos lugares está esta enfermedad del coronavirus. Entonces, si nosotros no podemos de nuestra parte y vivimos gastando y malgastando como lo estamos haciendo, de diferentes formas, quizás no se detiene en un momentito a pensar de que esto en un momento se va a cerrar. No, el mundo se va a cerrar. Nada para allá y nada para acá. Como en principio tuvieron que hacerlo. Entonces, si hay una reapertura, usted tiene que ir pensando en cómo usted alinea su economía para que el impacto no sea mayor de lo que viene. Sí, pero lo que tenemos que entender es que esa economía se va a abrir en un mundo que ha sido cambiado. Y si la República Dominicana persiste, por ejemplo, en los próximos años, el turismo, amigos, no debe ser la principal actividad, la principal industria del país. O sea, las políticas económicas de los gobiernos no pueden enrumbarse hacia ese sector como eje fundamental. Nosotros tenemos que expandirnos. Nosotros tenemos que rescatar el medio ambiente que lo hemos matado, destruido en este país. Pero le voy a decir lo siguiente. ¿Usted sabe cuando Danilo Medina subió a la escalinata de la presidencia? ¿En cuánto estaba el déficit de este país? Sí. En 20,000 millones de dólares. Y luego se llevó 40,000 millones. Y fruto del desequilibrio que ha generado la pandemia del COVID, eso está en 80,000 millones de dólares. Sí. Aquí, cuando estaba en 20,000, nosotros estábamos pagando 250 millones de dólares diarios. Dígame usted, ahora que no se está produciendo ni con las remesas ni con las divisas del turismo, que genera el turismo, esos dólares, ¿cómo se están pidiendo renegociaciones? Los gobiernos que vengan aquí a este país lo van a hacer en base a préstamos. En base a préstamos estaremos gobernando este país durante mucho tiempo. Lo que tenemos que saber es que hay crisis. Tú ves eso, ahora mismo Estados Unidos es una de las naciones con un mayor déficit, una deuda externa enorme, casi impagable. O sea, eso es un elemento común en las naciones de la Tierra. Y las sociedades tienen niveles aceptables de endeudamiento. Es como dicen los economistas, endeudarse
no es malo si la economía te lo permite. Ahora, lo que va a determinar el crecimiento de esta nación es la calidad de la inversión. Mira ahí, cómo tú inviertes esos dólares. Si aquí estos políticos y estas políticas económicas persisten en su vieja manera de pensar, se fuñó la economía. Sí, pero los mayores problemas ha sido la corrupción. Si los niveles de corrupción que nos ubican nosotros, organismos que miden la corrupción en el mundo, en el tercer lugar de Latinoamérica, nosotros no tuviéramos esta situación. Claro. No, pero que mira, por entonces, ejemplo, usted quiere llegar a gobernar, pero usted quiere llegar para sustraer los fondos con lo que mucha gente puede adquirir una medicina y con lo que su hijo puede ir a una escuela a una tanda extendida. Por ejemplo, entonces por eso es calificado, perdón doctor, como crimen. Tú sabes el próximo gobierno que y seguiremos más pobres de lo que estamos. Ahora mismo gobernar un país en estos momentos es una tarea bien difícil. O sea, está el gobierno los gobiernos de la tierra que se instauren están lidiando con puntos de abismo, puntos oscuros. Es lo que te estoy diciendo con la revista esta. Está planteando, hay un escenario global y el peor error que puede cometer República Dominicana, y yo lo voy a decir aquí como algo profético casi, es no mirar lo que está pasando en la humanidad. Si el gobierno que se instaure ahí el próximo 16 de agosto le da la espalda a esa realidad y pretende seguir pensando igual en un mundo que ya cambió, y nosotros tenemos que entender esto, amigos, ya cambió, y yo soy de lo que digo claramente y lo digo de manera frontal: la corrupción se genera en la misma núcleo social. Y hay que acabar con la corrupción de una manera u otra. Y hay que acabar, esa es la única forma de nosotros salir de la pobreza. Yo te voy a decir una cosa, si tú no rescatas, mire, el hoyo es pequeño, sí, pero se hace grande. Pero nosotros no tenemos, mira, hay que acabar con la corrupción para salir de la pobreza. Que yo te acabo de decir que si no cambiamos los paradigmas, si seguimos con la misma cultura, va a ser difícil. Nosotros tenemos que ver la raíz de los problemas y empezar a rescatar lo que se ha perdido, los valores fundamentales. Seguimos en contienda, amigos. Bien, en esta parte final no quisiéramos irnos sin comentarle lo que ocurre en Venezuela. Una situación dentro de la crisis que ellos han venido administrando, muy difícil, de la crisis política. Ahora surge un enfrentamiento con la Unión Europea. Venezuela ha pedido la expulsión de la embajadora señalando una serie de intervenciones en su administración que tienen que ver con sanciones a algunos de sus diplomáticos y funcionarios, lo que no debe de ocurrir, porque lamentablemente Venezuela tendría que abrirse al mundo y no cerrarse de la manera que lo está haciendo. Y eso ha sido muy lamentable y muy criticado, que ahora el choque sea con la Unión Europea, doctor. Sí, eso vimos, que Nicolás Maduro sigue siendo un individuo que sigue sometiendo a este pueblo de Venezuela a una de las crisis más agudas en la historia de ese país. Yo tengo muchos amigos venezolanos que están pasando serias dificultades en esa nación. Realmente lo que está ocurriendo en Venezuela, yo tengo entendido que por lo menos con el asunto del coronavirus tienen la expansión controlada. Parece que han hecho un trabajo ahí bueno en ese país. Estados Unidos
aprobó este mes una ayuda humanitaria por algunos 200 millones de dólares para Venezuela. Venezuela, para reactivar su economía y la producción de petróleo, ha tenido que recurrir a Irán, Pedro, para que les ayude a motorizar este asunto por la caída de los precios del crudo, producto de la misma pandemia y la crisis económica global. Yo creo que es humano que en esta época tan difícil se flexibilicen las restricciones económicas que tiene, por ejemplo, Estados Unidos contra este país, sin dejar de que Latinoamérica se vincule en una salida democrática, verdaderamente democrática, para una nación que está siendo sometida. Y vemos cómo el mismo Guaidó, ¿verdad?, ha venido viendo disminuido su liderazgo en Venezuela. No ha podido gestar un cambio a favor de este hermoso país. Pero le voy a decir una cosa, sin el apoyo de China y sin el apoyo de Rusia, Venezuela no hubiera estado en la situación que está en este momento. Ahí hay un asunto geopolítico, debido a las presiones que ha mantenido Estados Unidos. Sí, Rusia y China le han dado el respaldo y se han metido en el territorio venezolano. En Venezuela hay rusos ahí. No, y una intentona hace unos días por parte de Brasil, y en la que también ha estado inmiscuido Colombia, en tratar de, por la fuerza, quitar a Maduro de Colombia, sí, ahí hay una pugna. Esto es un asunto de geopolítica pesada que hay aquí con Venezuela. Y ha sido difícil para el mismo Estados Unidos lidiar con esa piedra en el zapato. Pero es parte de una agenda de Estados Unidos también de imponerse en cada uno de los países de Latinoamérica. Porque es que Venezuela tiene la reserva de petróleo más grande del mundo, Pedro. O sea, no es la más grande. Pero una de las más grandes. Es una de las más atractivas, pero con diferentes problemas de explotación. Por ejemplo, ahora mismo Venezuela ha disminuido considerablemente su producción en más de un tercio su producción, que con la que se sostiene económicamente este país de la Gran Colombia de Latinoamérica, donde Simón Bolívar tuvo un sueño que hoy día está tronchado, y que con la unión de toda América Latina y del mundo tendremos una Venezuela con libertades, con progreso, como lo soñamos también para nuestra República Dominicana. Pero mira, si tú te pones a ver es que los intereses que hay ahí, porque si tú te pones a ver las listas de los países con las reservas de petróleo, Venezuela las encabeza, Pedro. Venezuela está por encima de Arabia Saudita como reserva, no como el país, porque hay una cosa es la reserva y otra cosa es los países que más explotan, que más comercializan. Porque porque Estados Unidos tiene su reserva, pero no los mayores compradores. Exacto, pero no los que más explotan esas reservas. Por eso una reserva es algo que apetece. Por eso es que es tan apetecible Venezuela. Y Estados Unidos no quiere que China y Rusia vengan a venir aquí a América a interferir. Pero, sin embargo, oiga, lo que es de un lado de una forma, de otro es de la otra. Porque Estados Unidos, por ejemplo, promueve la venta de armas, que con una venta que sobrepasa los 22,000 billones de dólares. Eso es grandísimo. Todo lo cual venta de armas, señores. Lo que no se obtiene en la venta del combustible, del petróleo y sus derivados. O sea, es una cosa... Mira, y una de las cosas... un desajuste que hay en lo que es el mundo. Sí, sí. Y una de las cosas que nosotros tenemos que pedir es que en medio de esta pandemia persista la paz. Porque si tú te pones a ver, una de las cosas que generan las grandes crisis económicas del mundo es guerra. Imagínense, en medio de una crisis política y sanitaria. Y sanitaria. Es difícil. Yo insto a nuestros ciudadanos que vean esa portada. Nosotros vamos a predicar sobre eso.
pero que vean esa portada de la revista The Economist para que usted entienda el juego, para que usted entienda el mapa que está sobre la humanidad y dejemos como país de cogernos esto como relajo, como tú decías. Esta es una revista británica muy importante y reconocida en el mundo. Señores, hemos llegado al final de este su programa Contienda. Gracias por el favor que nos dispensan. Les invitamos a que estén con nosotros en una nueva entrega de Contienda el próximo domingo. Pedro Alberto Hernández y Fabio Caminero estuvieron con ustedes. Les dejamos con Angelina López y el resumen de la semana. Supervisores de la Farmacia del Pueblo del Programa de Medicamentos Esenciales participaron en la primera ronda de actualización de servicios. El encuentro reunió a supervisores de las regiones este y sur del país en el salón de conferencias de la sede principal de Promesecal. De otro lado, el Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello dio apertura a 2 nuevas residencias médicas en emergencia y psiquiatría forense. Por otra parte, autoridades dominicanas emitieron el protocolo de actividades turísticas que entró en vigor con la reapertura de hoteles. La apertura de turismo se orienta a la aplicación de un protocolo que consiste con la colocación de mascarillas en las playas. El gobierno recibió una segunda donación de 700,000 mascarillas del Aeropuerto Internacional del Cibao para combatir el COVID-19. De su lado, esta semana el presidente Danilo Medina recibe en el Palacio Nacional la misión de observadores electorales de la OEA. El jefe de Estado conversó ampliamente sobre diversos temas con los observadores internacionales de las elecciones nacionales. Asimismo, con diversos actos, la Fundación Juan Bosch conmemoró los 111 años del nacimiento de Juan Bosch. Y finalmente, la Oficina Supervisora de Obras del Estado presentó la terminación del nuevo Hospital Pedro de Marchena en Bonao. Para Contienda, les informó Angelina López.